Y yo creo que ya es lo único que deseo en este mundo, es hacer esto y que la literatura no me abandone nunca. A mí me cuesta mucho, no me siento bien llamarme escritora. Yo me identifico, me siento más fiel a mí misma cuando digo que soy una escribidora de historias, que soy una aprendiz de escritora. Además soy una aprendiz tardía, porque empecé a escribir a los 50 años. Llevo 17 años intentando aprender a ser escritora. Para mí escribir es como que me regalaran una caja grande con miles de piezas, de esas pequeñas piezas de arquitectura, pero sin libro de instrucciones. Y yo pudiera crear cualquier cosa. No hay límites. Nunca fue un plan de vida para mí escribir. Me gustaba leer, pero yo pienso que yo he vivido mi vida tan intensamente que creo que me he centrado en vivir el momento. Porque mi vida ha sido siempre como una especie de renuncia constante. Entonces como que yo he vivido con la sensación de que tengo que vivir lo que tengo y esperar después qué es lo que la vida me pide. Yo nunca pensé en ser escritora. Y yo tuve la suerte de criarme con mi abuelo. Mi abuelo era anarquista, era ateo, era un libre pensador, era un adelantado a su época, hablaba esperanto, era un hippie adelantado a su época, era un romántico empedernido, un idealista sin compón. Y tenía muchos libros prohibidos y muchos libros de sexo y muchos libros que realmente yo no debía leer, pero yo leía a escondidas todo lo que podía. Todas estas cosas me fueron enriqueciendo en mi vida, pero nunca las tomé como un bagaje especial para que en un momento yo escribiera. La escritura generalmente en muchos escritores surge en un momento especial de su vida, un momento crucial. Y sucedió cuando vine a Tenerife. Yo tuve que venir de Venezuela por razones políticas. Vinimos a Tenerife porque mi esposo es del Hierro y qué mejor lugar que venir aquí, por muchísimas cosas que nos unen. Yo tenía 50 años, mis hijos ya cogieron su camino, mi esposo se dedicó a su trabajo. Y por primera vez en la vida yo me di cuenta de que hasta ese día, yo había sido la hija de, la esposa de, la madre de. Pero entonces, en este momento en que yo me quedé sin nada, porque yo había dejado mis sueños, mi vida, mi tierra, mi familia, mis amigos, la universidad, todas las amistades que yo tenía, mi casa, lo había dejado, no tenía nada. En ese momento no es solo el síndrome del nido vacío, de la madre que pierde a sus polluelos y no sabe a qué dedicar su tiempo, no, era algo mucho más íntimo. Era una necesidad interior de ser yo alejada de cualquier vínculo de relación con cualquier otro tipo de persona. Entonces yo necesitaba algo dentro de mí. Y es cuando yo digo la frase mágica: voy a escribir. De ese momento y durante los 5 siguientes años surgió mi primera novela, El disfraz de los sueños, que es una alegoría de la hispanidad. Es una alegoría de lo que yo simbolizaba, porque yo hasta los 3 años estuve en Venezuela, pero a los 3 años me meten en un barco con mi abuela, me desarraigan totalmente de mi familia, de mis padres, de mis primeros años de infancia, y me llevan a la península. Y me crío con mis abuelos en el norte de la península. Ahí tengo que construir una nueva vida. Y lo hago. Y tuve una infancia feliz, fui una adolescente feliz. Pero a los 16 años, de nuevo, vuelven a cortarme.
mi vida y mi mundo y me vuelven a regresar a Venezuela. Tengo que volver a empezar una nueva vida, adaptarme a mi familia con la que no había vivido, mis padres y mis hermanos, con los que vivía muy pocos días al año. Fui a la universidad, me casé, tuve hijos, entre todos construimos una casa, construimos una familia, me construí mi vida, mi castillo. Entonces yo en esa novela soy yo, es mi abuelo, es el norte de España, es mi infancia libre por los montes vascos, pero después es América Latina, con su idioma, con sus supercherías, con su manera de ser, con el calor de la gente, el tambor, la música, el ron, el tabaco, lo negro y lo indio y lo hispano. Pero el que creo que va conmigo es Miguel de Unamuno, definitivamente. Esa riqueza espiritual, esa vida interior, esa duda existencial que lo arrastra, que lo conmueve y que le da vida y que lo mata en cada una de sus obras, eso me toca mucho. Y después tengo que reconocer que a pesar de que leo y de que sigo leyendo, al final los libros que están al lado de mi mesilla de noche son los mismos. Son los generalmente latinoamericanos, los grandes. Por supuesto, el primero, Gabriel García Márquez. Para mí es una inspiración. Pero después están los otros, está Onetti, está Donoso, está Borges, está Cortázar y está especialmente Rulfo. Para mí Rulfo es un poco representación de lo que realmente es la literatura. No importa que tú escribas mucho, si lo poco que escribes es tan significativo, tan rico, tan bello, tan profundo, tan trascendental, tan universal. No importa que tu novela, la nivola que ya hablaba Unamuno, no importa que tu nivola tenga 30 páginas y que no hayas escrito sino 4 o 5 relatos. Pero si tienes eso, eres uno de los grandes. Y eso debería ser la aspiración del escritor. A mí Rulfo me clava. Está, por supuesto, Isabel Allende, pero la Isabel Allende de la Casa de los Espíritus. Cuando ella ya no cae en la mecánica de producir obra tras obra. Tiene esa inocencia, esa frescura de la primera obra, cuando no tienes influencias de nada, cuando escribes por escribir. Y el relato te da la oportunidad de que en 6, en 5, en 8 páginas puedes crear una obra completa, con sentido, con significado, con belleza, con trascendencia, con universalidad. A mí me encanta escribir relatos. Son un reto. Logré que me editaran una recopilación de mis relatos que yo titulé Arcamia, donde los dragos sangran. En esta recopilación son 12 relatos que puede aparecer de todo. Por ejemplo, hay un embalsamador que se enamora de la mujer que está embalsamando. Hay un viento que tiene voluntad, como si fuera una persona más que un viento. Hay una puta que es santa y es virgen, o es santa que es puta y es virgen. Hay un vendedor de retretes. Hay una familia que vive aterrorizada porque la tía hace profecías y dice quién se va a morir. Que esas palabras las voy a dejar como legado a mis hijos y a mis nietos. Yo se las enseñé a mis hijos. Hablé con ellos con esas palabras. Y cuando yo estoy con mis nietos las uso para que las escuchen, las reconozcan. Y algún día, cuando yo ya no esté aquí, pero es que quedará el legado de la abuela. Y cuando vean su libro dirán, mira, la abuela hablaba así y usaba esta palabra. Porque las palabras son el legado que tenemos los seres humanos. Que hay pocas escritoras universales, que hay pocas escritoras canarias, eso va a durar poco. Eso lleva su movimiento. Esto es como una bola de nieve que ya alguien la lanzó por una ladera empinada que no hay quien la pare. La mujer va a recuperar su poder cósmico femenino. Ahí está la Pachamama de América. La diosa de América es una mujer, es femenina, es mujer. Eso no tiene quien lo pare. El otro día vi una película que se llama El niño que dominó el viento. Y cuando la vi,
ahí estaban las bibliotecas, el poder que puede tener una biblioteca en un lugar. De ahí es la trascendencia tan importante de ese transmitir, de tener al alcance tan democráticamente el conocimiento. Esas son las bibliotecas. Antes de que se diera cuenta la llamaban la Santa. Llegó a ser la diosa de los sueños húmedos. Fue el anhelo de los que aún no eran hombres, el alivio de los que dudaban serlo, el desconcierto de aquellos que siempre creyeron que no lo eran, el regalo de los que pensaron que nunca lo volverían a ser. Santina fue el milagro que los ancianos le robaban a la vida ya cuando habían olvidado por qué orinaban de pie. A su puerta se agolpaban a la luz del sol los que hasta entonces se vieron obligados a vivir bajo las sombras. Los confusos y los encarnecidos, los ambiguos y los dislocados, los raros, los deformes, los castrados, los impedidos de cualquier manera para las faenas del gozo, aquellos que por no encontrarse a gusto en sus siluetas se escondían de sí mismos. La Santa puso el mundo de revés.